lo que te doy. Y vamos a comenzar, no tengo muchas notas hoy, sino solamente una imagen, y por eso les voy a pedir, no tengo las escrituras allá atrás en imágenes, sino que les voy a pedir que ustedes tengan su propia Biblia y que abran las escrituras, y si alguno no tiene la Biblia ahí, pues le podemos pasar una Biblia. Y en Lucas 6:45, vamos a ir a Lucas capítulo 6, versículo 45, que dice así: el hombre bueno, vamos a ponerle cuidado a cada cosa que dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, da la persona de lo que hay, lo que ha atesorado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay dos tesoros, ¿cierto? Hay dos tesoros. Un tesoro es malo, el otro es bueno. Pero ¿por qué dice del mal tesoro? ¿Acaso hay malos tesoros? Sí, la escritura dice que sí, que podemos atesorar cosas malas. Y ese es el mundo. El mundo atesora cosas malas. El mundo está todos los días, yo me imagino, sabiendo de la inseguridad, por ejemplo, que hay en nuestro país, que todos los días hay personas, bueno, hermano, y entonces, ¿cómo vamos a robar hoy? ¿Cierto? Y hay gente que practica, todos los días practican cómo robar celulares, como el cosquilleo, todo eso lo practican, ¿no? En calles, y luego van a Transmilenio, donde sea, y ponen en práctica lo que han practicado. Entonces ellos practican cosas. En estos días hemos oído tantas noticias, gente muy importante, que no quiero entrar en debates, cosas, pero ustedes que leen las noticias saben, gente muy importante metida con narcotráfico y gente que uno cree que es decente y todo lo más, y metidas en cosas feas. Y uno dice, esas personas, por muy lindas que sean, se ven muy elegantes, pero sus tesoros, ¿cuáles son? La maldad, corromper personas, enfermar gente, hacer daño, destruir. Y a todo el que se les oponga, ¿qué le harán? Lo matan. Y hoy en el periódico El Tiempo también decía, está creciendo, siempre ha habido, pero está creciendo la gente desplazada. ¿Por qué será que la gente es desplazada? Porque hay gente que quiere esas tierras, ¿no? Y hay gente que hace todo lo que sea para desplazar personas, quitarles sus propiedades. Así que hay gente que tiene en su corazón, atesora la maldad. Y todos los días planean hacer lo malo, y esos son sus valores. Sus valores es tener negocios oscuros, maldad, todo lo que sea las pasiones de su carne. Esos son sus tesoros. Y de eso dan. ¿Qué dan? Lo que hay en su corazón. Y entonces, a mí me llama la atención porque a veces uno va por la calle y estas personas que uno no les da los 100 pesitos comienzan a decir, este hijo de no sé qué, y hablan así, y uno dice, está hablando su corazón. ¿Qué hay en el corazón de ellos? Hay amargura, hay tristeza, hay dolor, hay maldad, hay toda clase de cosas que han sido puestas en su corazón. Y por eso uno no se debe dejar involucrar en esas personas, ¿no? Porque a veces esas personas lo quieren a uno involucrar, que uno se ponga con la misma ira, pero no, el problema es el de ellos. Ellos tienen un corazón donde han atesorado maldad. Y eso da tristeza porque esas personas tuvieron tal vez una niñez bonita, de pronto fueron niños bien, y sus padres los amaban y los querían y todo lo demás, pero algo pasó en su vida y de pronto terminan en la calle. Y como les decía esta mañana, yo conozco personas porque vivo ahí en el mismo lugar hace casi 38 años, en el mismo edificio, en el mismo sector, vivimos en el mismo lugar. Y desde soltero vivo ahí. Y entonces conocí personas que llegaron muy jóvenes a pedir limosna en la 63 con Caracas. Y yo me acuerdo de un muchacho que yo a veces se lo mostraba a los muchachos, a mis hijos, les decía, mire, ese muchacho yo lo conozco hace años. Toda la vida ha pedido dinero. Y me fui dando cuenta cómo se fue deteriorando. Poco a poco se iba. Ustedes han visto esas imágenes de cómo una persona drogadita se va consumiendo, se va consumiendo. Y lo interesante, no lo volví a ver. No lo volví a ver. Pero uno dice, ¿cómo llegan allí?
porque algo pasa en su corazón y se dejan llenar de amarguras, de rabias, de cosas, de celos, de pasiones de la carne y se vuelven adictos a cosas y terminan con su vida. Eso es el resultado de lo que atesoran en su corazón. Hay otros que son malos toda la vida y bueno, ese es el tesoro de su vida. Pero dice entonces el hombre bueno. Y de ese hombre bueno es que vamos a hablar hoy. No que ningún hombre sea bueno, sino un hombre que ama lo que es bueno. De los hombres que aman lo que es bueno. Y cuando aquí estamos hablando de los hombres, se incluyen las mujeres, ¿no? Ya hemos hablado muchas veces que las escrituras cuando hablan del hombre, hablan de ambos, hombre y mujer. Y de los niños y de todo el mundo. La persona buena, del buen tesoro de su corazón, saca lo que tiene. Y entonces hoy vamos a ver en el tema del dar y el de bendecir que son como dos paticas, dos fundamentos. Este atril tiene 3 paticas, pero en este tema que hoy vamos a ver hay 2 fundamentos. Tú necesitas tener para poder dar. Y lo que hoy vamos a ver es cómo tener para poder dar. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué nos da Dios para que nosotros podamos dar? Y vamos a comenzar en la escritura de Deuteronomio 15. Desde el Antiguo Testamento Dios quiso hacer claro que Él es un Dios dador. Dios nos da para que nosotros demos. Porque a veces solamente hablamos de una patica, de la patica del dar, ¿cierto? Y nos dicen tenemos que dar. Pero hoy vamos a ver por qué tenemos que dar y quién es el primer dador y cómo nos capacita para dar. Dice así en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 15, comenzando desde el versículo 7. ¿Cuál es el título? Ustedes tienen ahora sus Biblias, ya saben. ¿Cuál es el título? Dice, préstamos a los pobres. Dice, cuando haya en medio de ti menesteroso. Oh, increíble. El Señor Jesucristo también vino y dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Quiere decir que por alguna razón algunas personas caen en necesidad. Por tantas razones, a veces enfermedades, catástrofes naturales, a veces mala administración, a veces, pasiones humanas. Hay personas que caen en una necesidad, en pobreza. Dios nunca quiso que hubiera en su nación gente realmente pobre, pero Él dijo, va a haber pobres, va a haber pobres. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, ¿qué dice? No endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino que abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso. Y entonces aquí nos comienza a decir que ser tacaños es una perversidad. Es fuertísima la escritura. Dice, cuidado con tus pensamientos perversos. Y comiences a decir, está cerca el año 7º, el de la remisión, perdón de deudas. Y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle. Porque él podrá clamar contra ti al Señor y se te contará como ¿qué? Pecado. Pecado. ¿Qué es pecado? Es fallar en algo que es un principio divino, que es una manera de ser de Dios. Así que el ser tacaño es pecado. Parece increíble, ¿no? Así que es lo que dice la Escritura. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque, y ahí viene el por qué, porque debemos dar. ¿Por qué? Dios dice, porque el Señor te bendecirá, tu Dios te bendecirá en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano y al pobre, al menesteroso en la tierra. Y luego en el versículo 14 comienza a explicar algo más de las razones por qué debemos dar. Dice, le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar, le darás de aquello en que el Señor te hubiere
bendecido. Entonces aquí comienza, ya lo habíamos leído en la parte de arriba que dice, para que Dios te bendiga, por ello te bendecirá. Dios nos bendice para bendecir. Dios nos da para dar. Y aquí dice, le darás de aquello que el Señor te hubiere dado o bendecido. Y aquí entonces tenemos que reconocer, y todo Israel debía reconocer, que toda bendición procedía de Dios. Dios les había dado todo. Vamos a ver qué cosas. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te rescató, por tanto yo te mando esto hoy. ¿Por qué tenemos que dar? ¿Por qué tenían ellos que dar? Porque ellos estaban en deuda con Dios. ¿Y por qué estaban en deuda con Dios? Porque ellos habían sido esclavos y como esclavos no tenían nada, habían sido pisoteados, maltratados, habían sido oprimidos, pero Dios los había comprado, Dios los había rescatado, Dios los había sacado con su mano poderosa y Dios les había dado la tierra donde ahora vivían. Dios les daba las bendiciones de la lluvia, el alimento, la salud, Dios les daba. Y como Dios les daba, y porque Dios, aquí hay varias cosas. Dios era el dueño de la tierra, Dios les había dado la tierra, Dios los había rescatado, Dios los había sacado de la esclavitud, Dios los había redimido, es decir, comprado. Y por eso Dios era el dueño de su nación, porque Él la había adquirido para Él, la había sacado de la esclavitud. Y porque Dios les dio, ellos debían dar. ¿Sí? No es porque, y era un mandato porque eso es lo que dice acá. Dice, por tanto yo te mando esto hoy. Versículo ¿qué? 15. Entonces, aquí nos está diciendo que Dios nos bendice para bendecir. Dios nos sacó de la esclavitud, del pecado, de la maldad. ¿Cómo estábamos nosotros trayendo eso a nuestros días, a nuestra vida? ¿Cómo estábamos nosotros? Alejados de toda bendición, alejados de todo pacto, alejados de Dios, viviendo en las pasiones, atesorando maldad. Nosotros vivíamos del corazón malo que había en nosotros y eso era lo que dábamos. Toda clase horrible, cosas feas, eso era lo que hacíamos, porque estábamos lejos de las bendiciones de Dios. Pero Dios hizo algo con nosotros, nos rescató, nos redimió, es decir, pagó por nosotros la pena que debíamos pagar. Él nos sacó de la esclavitud y nos da ahora una cantidad de bendiciones. ¿Qué bendiciones? Las más grandes, su espíritu, la vida eterna, las promesas, nos hace herederos de Cristo o herederos con Cristo y nos da el universo entero, nos entrega todo y Él dice, por eso te mando que seas dador, porque yo te he dado. Y entonces tenemos esa escritura en Juan 3:16 que nos dice precisamente eso. Juan 3:16 está tan llena de información y tenemos que hacer énfasis hoy en este tema. Dice así, ¿cómo es que dice la escritura? Ustedes se la saben de memoria. Porque de tal manera amó. Entonces tenemos que explicar que el Dios que nos ha rescatado es un Dios de amor. Dios es un Dios de amor. Y porque nos ama, dice, nos ha dado. Porque nos ama, nos ha dado. ¿A quién nos dio? A su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida. O sea, nos dio a Cristo, nos dio por medio de Él vida, herencia y una vida eterna a través de lo que Él nos ha dado, porque Él nos ama. Entonces, mire lo que Dios tiene. ¿Qué es lo que Dios tiene? Dios es amor. Eso es lo que Él tiene. Él es. No digamos que Él tiene. Él es amor. Y porque Él es amor, Él ha dado lo que Él tiene. Su amor. Y la expresión de su amor es su Hijo, Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra igual, Él también, ¿qué tenía? A su Padre.
Y todo lo que Él hacía, lo hacía en nombre del Padre. Y Él nos entregó la revelación del Padre. Él nos entregó cosas. Pero aquí en este versículo 16 de Juan 13 nos dice que Dios tiene cosas. Él es amor. Y porque Él tiene ese amor, nos ha dado a su Hijo para que por medio de su Hijo tengamos también vida eterna. Y esa vida eterna es para salvación, pero Él nos va a explicar y nos explica por todas las Escrituras que Él nos da para que nosotros demos, para que nosotros seamos como Él, generosos como Él es generoso. Y entonces por eso son dos paticas que vamos a ver. Una es tener para dar. Porque si nosotros tenemos pero no damos, ¿cómo somos? Mezquinos, tacaños, ¿cierto? Aquí duros para dar. Y eso es problemático porque la persona que tiene y no da y se vuelve tacaño se puede volver codicioso, amador de todas las cosas materiales, no suelta, no ve, no ayuda, no sirve para nada y para nadie, solo quiere enriquecerse y tener y tener y tener y tener y engordar, 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 él hasta que le da un ataque cardíaco. No me entiendes, es un ejemplo que de pronto no encaja. El asunto es que Dios dice, cuídense de las avaricias, de las codicias y el amor al dinero, que es un mal terrible. ¿Por qué? Porque hay personas que sí tienen, reciben, pero no dan. Y vamos al otro caso, hay personas que quieren dar, pero no tienen nada. Y entonces, ¿qué es lo que quieren dar? Lo de los demás. ¿Sí? Eso se ve muy bien, de pronto aquí, con todo respeto, no se van a ofender en algunas personas que quieren, bueno, da tu casa. ¿Y por qué no da la tuya? No, es que la mía, no, es la suya, es la suya, la de los demás. Esas son personas que quieren ser generosos con lo que no es de ellos, porque no tienen. Y no tienen porque no saben administrar, porque son personas que no trabajan, son personas sin oficios, son personas que se han ido al extremo de no producir nada, no quieren producir nada, no quieren servir en nada. ¿Y cómo llamamos a las personas? Tal vez hay muchas palabras, el español es muy rico, pero de pronto holgazanes, ¿no? Quieren dar lo de los demás, no lo que Dios les da y no producir nada. Así que son dos paticas, tener para dar. Ahora, lo lindo de Dios es que Él nos da para tener, Él nos quiere bendecir. Él es un Dios de bendición. Él nos quiere bendecir para que nosotros seamos de bendición. En Génesis, por ejemplo, dice de Abraham, ¿qué dice de Abraham en Génesis 12? Dios llamó a Abraham y le dijo, yo te bendigo para que seas bendición, ¿cierto? Lo leemos y ustedes se lo saben de memoria muy bien. Dice que Dios lo llamó y lo bendijo y serás bendición. Entonces, Dios quiere bendecir toda bendición. En el mundo de lo bueno y en el mundo cristiano, en el mundo de los que esperamos en Dios, comienza con Dios. Él es el que nos da. Pero Él quiere que nosotros pasemos la bendición. Y esa palabra hoy, de pronto si ustedes la recuerdan, Dios quiere que pasemos la bendición, que pasemos las bendiciones que Él nos da. Y pues sus bendiciones son, si es que podemos dividirlas, yo no las dividiría, pero a veces nos ayuda a comprender cosas, porque como que todo ha encajado, lo físico, lo espiritual. Pero podemos hablar de bendiciones que Dios nos da físicas y espirituales. Yo, sin embargo, no haría esa división, pero por causa del ejemplo, de pronto lo tenemos que hacer. Y es que Dios dio y siempre dio a su pueblo y nos da a nosotros bendiciones materiales y físicas. Dios nos bendice. ¿Quién se siente bendecido? Yo me siento bendecido. Yo todos los días damos gracias, ¿cierto? Damos gracias, tenemos el desayuno, tenemos el chocolatico, ¿no? Tenemos el pancito y el huevito. ¿Y eso de dónde viene? Y la papita, no sembramos aquí en Bogotá, pero ahí está la papita y alguien la siembra. Y Dios hace que esa papita llegue a nuestra mesa y nos da los dineros o nos da los recursos para poder comprar la papita. Eso es una bendición. Dios nos bendice. Dios nos bendice para comprar esos recursos, para comprar estas cosas que son de nuestra vida diaria. Él es el que provee todo lo provee Él. Y por eso todos los días tenemos que dar gracias en las comidas, decir, Señor, gracias. Eso es un milagro. Es un milagro que Dios nos dé de comer en una ciudad que no produce nada.
todo lo traemos y dar gracias por las personas que lo producen y por la gente que allá en el campo briegan y tienen que pasar tantas angustias y bueno, bendecir a esas personas porque nos bendicen y nos dan de comer y Dios es el que nos da de comer a través de ellos. Y luego nos dice en Efesios 4:28 hay una escritura muy linda que dice que cuando comenzamos a ser hombres buenos, cuando venimos a Cristo, cuando comenzamos a vivir este camino cristiano, dice el apóstol Pablo en Efesios 4:28, dice, el que robaba, si usted estaba en el mundo de atesorar cosas malas y querer ser rico a través del robo y a través de la mentira y del engaño y de tumbar y del estafar, Dios le dice ahora, mira, si tú eras así, Dios nos da su espíritu, el poder para que dejemos de hacer eso y vivamos de otra manera. Dice, el que robaba, el que hurtaba, el que estafaba, el que mentía, deje de vivir de esa manera. No hurte más, sino que trabaje, tenga, produzca. Tener no es malo. Hay algunas personas que dicen, no, pero es que tener eso no, porque es que en esta sociedad yo estudié en la Nacional. No, y ya, con eso digo todo. Estudié en la Nacional. Y tuve profesores duros, fuertísimos, que no compartían el tema de la sociedad capitalista y todo. Es tema delicado, no voy a entrar ahí. El asunto es que Dios dice que el trabajo es bueno y que hay que trabajar. Y que puede uno tener empresa y puede uno tener cosas. Y es más, Dios dice, ten lo tuyo y ten más. ¿Para qué? Dice acá, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga. Así que ¿por qué trabajar? Para tener. No es malo tener. ¿Quién dijo que era malo tener? Porque a veces lo hacen sentir a uno culpable, ¿no? Y hacemos sentir a veces a la gente culpable. ¿Y usted por qué tiene? Dios me ha bendecido. Y por eso tengo. No, es que usted no tiene derecho a tener. Sí, Dios dice que sí, es bueno tener. No es malo tener. Lo malo es robar, codiciar, ¿cierto? Ir, tumbar gente, matar personas y quitarles injustamente cosas a otras personas. Pero Dios le agrada la diligencia. Dios quiere que seamos diligentes. Dios quiere que seamos personas que producimos para tener, porque cuando tenemos podemos tener para nuestra familia, para nosotros y para los pobres y para los que están en necesidad. Dios quiere que tengamos para dar. No es malo tener. Nos han hecho creer que es malísimo tener, pero no, es bueno tener. Y es más, pensando aquí en el asunto de los que tienen, pensando en una persona, ¿a quién vamos cuando estamos enfermos y necesitamos un consejo, una medicina y necesitamos una persona que conozca nuestro cuerpo? A un médico. Y ese médico, ¿por qué es un buen consejero en nuestra salud? ¿Por qué? Porque él tiene un conocimiento que yo no tengo. Él tiene algo y él comparte lo que tiene. Y las personas que además de ser médicos hacen una especialización y se vuelven super cirujanos, por ejemplo, y son especialistas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en operar el corazón y son súper perfectos en eso, son personas únicas, especiales. Nadie puede meter la mano en un corazón, ¿cierto? Y dejarlo a uno vivo, sino un médico, cirujano que sabe cómo hacer. Él tiene un conocimiento y Él nos da de su conocimiento. Aquí es igual, es como Dios nos dice, ya no hurtes más, deja de ser ladrón. Ese no es el camino, ese es el camino del hombre malo, que de corazón malo y de sus tesoros malos quiere sacar cosas. No, yo quiero que tú seas un hombre bueno, que de un buen corazón saca trabajo, dedicación, administración, buena administración de los recursos que tienes, y con esa buena administración tú sostienes, bendices a tu familia y a otras personas alrededor de ti. Así que el dar y el ser generoso, lo que tengo te doy, tiene estas dos paticas. Muy bien. Entonces dice, con tus manos lo que es bueno para que tengas que compartir con el que padece necesidad.
esa es como la parte física, ¿cierto? Estamos hablando de que Dios quiere que nosotros seamos buenos administradores y otra vez, personas que son malos administradores a veces quieren dar, pero no quieren producir y entonces por eso es que dicen, da tú y dame sobre todo. Bueno, pero en el tema espiritual, que como les digo, no está muy separado, las cosas son muy relacionadas, pero hablando estrictamente de lo espiritual, si es que podemos separar esto, podemos ver el caso de Pedro y Juan, que es el centro de este sermón. ¿Se acuerdan de Pedro y Juan? Cuando este hombre pobre, menesteroso, estaba en el templo y estaba pidiendo dinero y de esos pobres que siempre habrán sobre la faz de la tierra. Por tantas razones hay pobres, o porque han sido explotados, porque han sido maltratados, porque han sido robados por un sistema injusto, tantas cosas que Dios se encargará de juzgar, pero hay pobres. Y este pobre estaba en el templo y además era una persona que tenía, su cuerpo ¿cómo era? Era un paralítico, no podía caminar. Y entonces él estaba ahí sentado esperando que alguien le diera dinero. Y vino Pedro y Juan. Vinieron Pedro y Juan. Y Pedro le dijo a esta persona, ¿se acuerdan qué le dijo? No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Entonces, estudiemos un poquito lo que tengo. ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Juan? ¿Por qué tenían lo que tenían? ¿Por qué tenían? Tenían algo, lo que tengo. ¿Y qué era lo que tenían? Tenían fe, confianza, seguridad, convicción, absoluta confianza. ¿Quién era Cristo resucitado? Ellos, ese tener era como el médico que ha pasado 7 años estudiando en la universidad para ser médico y 3 o 4 o 5 años más haciendo una especialización en unas cirugías o lo que sea. Ellos habían pasado tiempo con Jesús. Ellos habían sido llamados por Cristo. Ellos habían visto a Jesús actuar, sanar, vivir la vida. Ellos habían oído la predicación de Jesús. Ellos habían sido testigos de la cruz. Ellos habían sido testigos de la muerte, de la resurrección y de la ascensión. Y ellos tenían tal confianza y tal seguridad que ellos dijeron, yo tengo eso en mi corazón, es mi tesoro, es lo que Dios ha hecho en mí. Y esa fe y esa confianza, lo que tengo, eso te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿No les parece impresionante ese versículo? Porque dice que necesitamos tener para hacer esas cosas. Si no tenemos estas cosas, no podemos decirle a una persona, levántate y anda. No podemos, porque no tenemos. Entonces Dios nos invita a tener. En este caso, aquí la exhortación es, ¿qué tenemos de Cristo? ¿Qué sabemos de Él? ¿Con qué autoridad podemos hablar? ¿Con qué confianza podemos hablar? ¿Qué le podemos dar a otra persona en el nombre de Jesús? ¿Qué tenemos para dar acerca de Cristo? Aquí Él dice, yo no tengo plata, no tengo oro, no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice que ese hombre se levantó y comenzó a decir, wow, estoy sano. Y como salió corriendo y todo el mundo estaba diciendo, uy, ¿qué pasó? Ese era el que se hacía allá pidiendo limosna y se armó un lío. ¿Se acuerdan? Se armó un lío. El asunto es, preguntémonos, ¿qué tengo para dar? Y dense cuenta que acá no es solamente dar cosas físicas, materiales o dar dinero. No, es mucho más que eso. Es dar vida. Es dar de una esperanza, dar de un entendimiento, de una fe, de una convicción, de una gracia. Es dar
de lo que Dios nos ha dado. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué sientes que Dios te ha dado? ¿Qué tienes para dar? ¿Qué has recibido? ¿Con qué te ha dado Dios a ti tu tesoro? ¿Qué hay en ti? ¿Cuál es tu tesoro de donde sacas cosas? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cierto? ¿Cuál era el tesoro de Pedro y de Juan? Cristo y el poder de Cristo. ¿Cuál era el tesoro del apóstol Pablo y de todas esas personas? Cristo y lo que hacía Cristo en ellos. Y de ahí sacaban y de ahí alimentaban a otras personas. Así que Dios quiere que nosotros tengamos para dar. Y nosotros, Dios nos dice que nosotros somos personas que debemos pasar la bendición. Dios nos bendice. Ellos habían sido bendecidos con todas las promesas, con toda la enseñanza, con todo lo que Cristo era, el Mesías, el Señor. Habían recibido esa bendición y ahora la pasan a este hombre. Dios dice que nosotros debemos ser personas que pasan la bendición y que no nos podemos quedar con la bendición, no nos podemos engordar, ¿cierto? Nos hace daño, no es bueno, porque a veces recibimos y no pasamos nada. Dios dice, pasa la bendición. Y tal vez ustedes recuerdan este ejemplo que vimos también hace algunos días de cómo Dios, cuando esta multitud de personas que lo habían seguido, eran unos 5,000 personas por lo menos, al que hay gente que dice que era mucha más gente, más personas, y que encontraron que había un muchacho que tenía algo, ¿cierto? Porque Cristo les había dicho a los discípulos, denle ustedes de comer, y ellos dijeron, estás loco, Señor, ¿sí? No hay suficiente para darle a tanta gente, ¿de dónde vamos a sacar? Y vino este muchacho y tenía, ¿qué? ¿Qué tenía ese muchacho? Pan y pescado. Y tenía 2 panes, 5 peces. Y dice que Dios, Cristo, dio una bendición, lo bendijo a ese pan. Y luego tomó ese pan y lo puso en las manos de los discípulos y les dijo, vayan y den de comer. O sea, aquí ese ejemplo es, hay tantas cosas que podemos sacar de las Escrituras, por eso las Escrituras son vivas, ¿no? La palabra de Dios es viva, porque en cada ejemplo sacamos y sacamos y sacamos y siempre hay más. Y aquí lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo es, yo los bendigo para que ustedes bendigan. Yo les doy para que ustedes den. Y ¿saben qué? Hay un ciclo de bendición que entre tú más das, más recibes, más das, más recibes. Y ese versículo ustedes seguramente se lo saben, está en Marcos 4:25 que dice, al que tiene, se le dará. Y Mateo 13:12 dice, y tendrá más. Y eso a veces es doloroso, ¿no? Porque es como, Señor, ¿cómo le vas a dar más si Él ya tiene más? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Dios le da más al que más tiene? Porque sabe dar. Porque es el que más da. En cambio hay personas que reciben y se lo comen todo, ¿cierto? Y todo es para ellos, todo es para ellos. Y no dan la bendición, no pasan la bendición, no quieren pasar la bendición. Todo es para mí. Y entonces son como todos tenemos estas épocas en la vida y cuando éramos bebés, ¿cómo éramos? Chupe, solamente dele, ¿no? Reciba. Pero Dios espera que salgamos de ese estado de solo recibir y comencemos a madurar y comencemos a dar, a madurar y a servir a otros. Y entonces Dios quiere sacarnos de esta mentalidad de solo recibir y que comprendamos que lo que Él nos da, que toda bendición que nos da es para bendecir a otros. Y que cuando nosotros damos, se multiplica el pan, se multiplica los peces, se multiplica las bendiciones. Pero hay que saber dar. ¿Por qué? Precisamente el que da y no tiene. El que da, pero de los demás, no de él, no sabe dar. Y el que da y hace daño a su familia y tampoco sabe dar. No, es una persona que sabe tener y sabe producir y sabe administrar para poder dar. Esa persona que sabe administrar y sabe tener y sabe multiplicar lo que Dios le da, es una persona que recibe más y da más y cada vez es mejor administrador y da cada vez más.
Así que dice, al que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene, ¿qué dice la Escritura? Al que no tiene, aún lo poco se le quita. ¿Y por qué se le quita? Porque no sabe dar. Porque siempre recibe algo y usted tiene algo para... No, no tengo. Y lo esconde por allá y lo esconde. Entonces Dios dice, ven, dame lo que tienes. Tú no eres un dador. Tú eres todo para acá y lo embolsillas y lo guardas y no lo repartes. Y yo quiero que tú seas como yo. Dios quiere que nosotros seamos como Él. Dios es amor. Y por eso nos dio a su Hijo, para que tengamos vida. Y entonces Dios quiere que nosotros seamos igual que Él es. Así que ojalá aprendamos que es mejor tener y dar. Y que el que no crece, el que no administra bien, el que es una persona que se le encarga algo y no da fruto, no da nada, se le pierde todo, le sale todo al revés, algo pasa, ¿cierto? Hay personas que uno les encarga una misión y como que nunca funcionan y nunca dan y nunca se esfuerzan y nada. Esas personas cierran puertas, esas personas nunca los llaman, esas personas son personas que cierran puertas en su vida. Y después dicen, pero es que me va mal. Usted revise su vida, cómo está haciendo las cosas. De pronto usted está reteniendo demasiado, no da. Y las personas que abren puertas son personas generosas, que dan, que sirven, que están pilas, que ven las necesidades de otros. Así que Dios quiere entonces que nosotros seamos personas que pasan la bendición. Y por eso Dios nos bendice para bendecir. Dios nos habla. ¿Se acuerdan del sermón? Dios nos habla. Dios nos habla. ¿Por qué Dios nos habla? Para que nosotros hablemos a otros. Dios nos enseña para que nosotros enseñemos a otros. Dios nos salva para que nosotros colaboremos, participemos con Cristo en la salvación del mundo. No que nosotros seamos salvadores, no. Cristo es el Salvador. Pero nosotros, Él nos llama colaboradores con Cristo en la salvación del mundo. Y esta última escritura me gusta mucho porque ahí va a quedar claro que Dios quiere que recibamos. Y esa palabra está ahí en ese texto, recibe. Porque Dios sabe y Dios quiere que nosotros tengamos para dar. Y en esta escritura, en Juan capítulo 7, es una escritura que habla del Señor Jesucristo en el templo, en una fiesta llamada la fiesta de los tabernáculos. Y en el último gran día de la fiesta, que era como para cerrar la fiesta de tabernáculos, habían unas celebraciones que tenían que ver con purificación y agua en abundancia y todo demás. Y el Señor Jesucristo en ese día, en el último, versículo 37, Juan 7:37, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, si alguno necesita, si alguno desea, si alguno quiere, si alguno busca, si alguno tiene sed. Aquí tener sed no era solamente, y es claro por el texto, que no era solamente sed física, era si alguno quiere de mí, de mis promesas, del mundo espiritual, de la salvación, si alguno tiene sed de mí, de Cristo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cierto? Entonces, Cristo dice, venga, ¿quiere ser una persona generosa y dar y estar en este fluir, en este ciclo de bendición de Dios? Ven y bebe. Ven, comienza por beber de mí, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu Santo que habían de recibir. Recibe.
Y se acuerdan que todos ellos estaban ese día de Pentecostés y recibieron. Y ahora Dios dice, venga, reciban. Y hay muchas escrituras donde el Señor Jesucristo dice que sopló sobre sus discípulos y recibieron. ¿Y para qué recibieron? Para tener. ¿Y para qué tener? Para dar. Para poder decir lo que Pedro dijo. No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Entonces, Cristo nos dice, reciba, venga a mí y reciba. Y cuando vamos delante de Cristo, entonces podemos hacer ese ejercicio, ir delante de Él y decir, Señor, abro mis brazos, abro mi vida. Yo quiero recibir de ti, yo quiero recibir de ti esas aguas de vida. Dice, ven y recibe el Espíritu Santo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y entonces la imagen de acá de esto, de este ejemplo, es que nosotros debemos ser personas que no retienen el agua, que no se aposa, que no se queda ahí. Un agua ahí quieta, ¿qué le pasa? ¿Cierto? Que se vuelve como verde y comienzan a salir sapitos. Y no es que los sapitos sean malos ni nada, sino que ya no es agua a veces potable, ya no lo es. Pero aquí está hablando de agua viva, de agua que fluye, que es cristalina, que es deliciosa, que quita la sed. Es cuando fluye. Y entonces Dios quiere que nosotros aprendamos a que lo que Él nos da fluya hacia la vida de otras personas, inunde la vida de otras personas. Pero todo comienza con recibir de Él, con abrir nuestra vida y decirle, Señor, yo estoy aquí, yo quiero recibir de ti, yo quiero que tú llenes mi alma, mi ser, esa promesa. Y qué lindo de pronto en sus oraciones que ustedes hablan esta escritura y digan, Señor, yo quiero esas aguas. Si alguno tiene sed, yo tengo sed de ti. Hay una canción, ¿cierto? Hay una canción, yo tengo sed de ti. Y que nosotros podamos decir, yo tengo sed de ti, Señor, yo quiero beber de ti. Y sabemos que son palabras muy físicas, pero hay cosas espirituales que pasan. Hay cosas espirituales y que Dios nos llene. Ahora, ¿quién lo ha hecho? No sé, es un reto para todos, ¿no? Es para todos nosotros, pero es algo que tenemos que hacer y ir a ese lugar donde nos encontramos con Dios y decirle, Señor, llena mi vida de tu espíritu, lléname. Pero no es solamente para que nos salga alguna aureola y que nos subamos unos 3 centímetros del piso y todo el mundo diga, no, es para dar, ¿cierto? Ya sabemos que es para dar, para que fluya de nosotros la bendición hacia otras personas. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Y en Pedro ya dice que nosotros debemos ser buenos administradores de la gracia de Dios, de lo que Él nos ha dado. Dice, cada uno de ustedes según el don que ha recibido. La pregunta es, ¿qué don tiene usted de parte de Dios? Algunos tienen el don de enseñar, otros de servir, otros de aconsejar, otros de administrar. Dios nos ha dado cosas espirituales, principios, capacidades, y Dios espera que nosotros bendigamos a otras personas con lo que Él nos ha dado. Así que la generosidad es mucho más allá que simplemente dar cosas, implica dar cosas, claro que sí, por ahí pasamos, pero más que eso, es dar vida, es dar su espíritu, es llenar a otras personas de esperanza, es guiar a otras personas, es animar a otras personas, es darles futuro, es darles confianza, es sacarlos de sus angustias, de sus problemas tal vez, y mostrarles la esperanza que tenemos en Cristo, en lo que Él ha hecho por nosotros, en lo que Él piensa hacer, que es seguro, que va a pasar, que va a suceder. Eso es ser generosos. Ser generosos es mucho más allá que simplemente compartir dinero o cosas, es compartir palabras, es compartir espíritu, es compartir el Espíritu de Dios con la gente, con las personas, con nuestros hijos y darles esperanza. Así que pregunta entonces, otra vez, la misma pregunta, ¿qué tienen para dar?
¿Qué han recibido de Dios? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay en su mente? ¿Qué hay? Dios quiere que nosotros nos alejemos de toda amargura, que no demos esas cosas, de todo odio, de toda rabia, de todo celo, de toda maldad, de todo hurto, de toda tumbis, y que recibamos su Espíritu para que demos de lo que Él nos da, y que abramos nuestro corazón para que Él llene nuestra vida de su Espíritu y aprendamos a dar de lo que Él nos da, y que del buen tesoro de nuestro corazón que Él ha llenado podamos nosotros dar a otras personas. Señor, te doy gracias por mis hermanos hoy. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, por tu deseo, por tu amor. Tú eres un Dios amoroso que da. Tú nos das bendición para que nosotros podamos tener, y que nosotros, teniendo de ti, podamos bendecir a otros, dar. Así que hoy, en este tema, lo que tengo te doy. Ayúdanos, Señor, a meditar en esta semana. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos has dado tú? ¿Y cómo podemos nosotros dar de lo que tú nos has dado? En tu nombre, Señor, en tu nombre lo pedimos al Padre. Amén.